buenas tardes a todos y a todas. Marta, gracias por la introducción. Antes de empezar, quiero dedicar unos minutos a presentarme, porque estoy segura de que muchos os vais a sentir identificados conmigo y vais a entender un poco el enfoque de esta presentación, ¿no? Yo soy antigua alumna, como ha dicho Marta. Yo estaba trabajando en una empresa industrial aquí del País Vasco y bueno, mi formación era muy técnica y enseguida me di cuenta que a mí lo que me gustaba era el usuario, escuchar sus necesidades y hacer algo para ellos. No sabía todavía el qué, pero algo, ¿no? Y empecé a escuchar sobre el máster de Lisaba, encima me apasionaba la idea de vivir en Barcelona y bueno, dejé todo aquí, fui allí, estuve viviendo un año allí y siempre digo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Me cambió mi patrón mental en cuanto a la mirada que tenía hacia los problemas y luego, de hecho, hice el doctorado en un ámbito que está pues en el borderline, ¿no? Entre la ingeniería y el diseño, que es el diseño de productos tecnológicos, concretamente un smart, un wearable, un guante que sensorizaba fuerzas de presión, ¿no? Y que ayudaba a prevenir lesiones musculoesqueléticas. Entonces, siempre mi foco ha sido hacer algo para mejorar la calidad de vida de las personas. Y ahora mismo estoy dirigiendo una empresa que se llama Glucovibes, que bueno, es una empresa de nutrición de precisión. Lo cuento solo brevemente. Lo que hacemos es monitorización de glucosa, pero para personas sin patología, y tenemos un software que combina datos de estilo de vida y con eso pues conseguimos mejorar la salud metabólica de las personas, ¿no? Como veis, gran componente tecnológica y gran componente también relacionada con cómo están las personas. ¿Por qué quiero explicar esto? Pues al final la clase que voy a dar hoy es un resultado de años de experiencia académica, pero también dirigiendo una empresa y también escuchando las necesidades de las personas, que es lo que nos pasa a veces a los diseñadores y a los tecnólogos, ¿no? Que nos enamoramos de nuestro producto y nos olvidamos qué es lo que nos está demandando el mercado. Entonces, bueno, no sé muy bien la base con la que venís. Cualquier persona que tenga una pregunta, por favor, que la haga. Yo cada vez que termine cada módulo voy a atender a las preguntas y luego también Marta me las pasará. Cojo como base el explicar el diseño centrado en las personas, voy a pasar rápidamente por la teoría y luego vamos a analizar el caso concreto de unos cascos de música. Bien, bien. Pues no sé si todos conocéis el diagrama de doble diamante. El diagrama de doble diamante, lo más importante para mí, aparte de ser un tipo de metodología que se usa en diseño centrado en las personas, es que te obliga a ser divergente y a ser convergente, ¿no? Tenemos ahí una primera fase que amplía, otra fase que converge, una fase que amplía, otra fase que converge. Y normalmente las personas con las que he trabajado, que son más tecnólogas o que son más cuadriculadas, son muy buenas convergiendo, y las personas que están más acostumbradas a la venta o a escuchar las necesidades son muy buenas divergiendo. Y los diseñadores, pues yo creo que aprendemos a ser un poco buenos en todo, ¿no? Porque tenemos esa visión de helicóptero. Lo que yo os traigo hoy es un diagrama de doble diamante adaptado un poquito a esas técnicas que yo he estado usando a la hora de diseñar productos ergonómicos. Entonces, como veis ahí en una primera fase, qué herramientas podemos usar, ¿no? Cuando divergemos, tenemos un problema, vamos a una empresa o estamos en nuestra propia empresa y se nos presenta un problema o algo que mejorar, ¿sí? Para aumentar ventas o para hacer que nuestro producto sea más tecnológico y poder escalarlo, etcétera, ¿no? Bueno, lo primero que nos planteamos es escuchar las necesidades de las personas. Con entrevistas, con shadowing, diarios, investigación etnográfica, puede ser muy interesante cuando estamos hablando de ergonomía. Análisis de tareas, que hoy nos centraremos y hablaremos mucho de eso. Observación de usuarios, investigación de mercado, ¿sí? O sea, estoy segura que todas estas técnicas os resultan a todos y a todas familiares. ¿Qué es importante cuando hacemos esto? Lo que yo llamo la triangulación de método. Sí, no sé si la habéis escuchado alguna vez, si hay algún atrevido, alguna atrevida que se anima a decirme sí o no, aunque sea por el chat. La triangulación de métodos, aunque estamos hablando de un triángulo y parece que son tres métodos los que tengo que usar, significa medir lo mismo de diferente manera. Es decir,
Voy a ver si a la gente le da miedo, por ejemplo, usar un producto. ¿Sí? En mi caso, en mi tesis, ¿qué me pasó? Nosotros diseñamos un guante inteligente que estaba lleno de cables, ¿sí? Bueno, por la parte interior. Fui a hacer el test de ergonomía, el test de usuario a la empresa y en un cuestionario de ergonomía preguntábamos acerca de la adherencia de este tipo de productos. Y la gente estaba súper segura, a mí no me da miedo, no sé qué, pero es que luego se lo colocaron y las personas que estaban escuchando y observando vieron que a la gente le daba apuro colocarse el guante, que decían, uy, me voy a electrocutar o ¿qué me va a pasar si me pongo esto? ¿Me van a observar? ¿Sí? Entonces, no era lo mismo o no coincidían el feedback que recibíamos del cuestionario con el feedback que recibíamos con la observación. Y esto pasa mucho. Cuando hacemos una entrevista o hacemos un cuestionario, la gente muchas veces responde lo que le gustaría ser, pero no lo que hace. Esto no sé si os suena familiar. Todos lo hacemos, a veces de manera consciente y la mayoría de las veces de manera inconsciente. Por eso lo que siempre decimos es que hay que triangular. Y en esa triangulación de métodos intentamos medir de manera objetiva algunos parámetros y los mismos parámetros de manera subjetiva, es decir, preguntándole a la gente. Subjetiva significa que va a haber un anclaje, que va a haber un sesgo, ¿vale? Que aceptamos. Como diseñadores lo aceptamos. Lo importante es nosotros que no tengamos una mirada llena de sesgos, ¿vale? Bien, la segunda fase es la definición. Nos ponemos a la chaqueta de converger y es donde ya tenemos que hacer ese tipo de arcotipos, escenarios, casos de uso en base al problema que queremos solucionar. ¿Vale? Hemos explorado todo el campo y decimos, vale, una vez explorado todo el campo nos vamos a centrar en este tipo de usuario y de este problema que era muy grande, vamos a solucionar esta parte pequeñita o no, lo vamos a solucionar todo. ¿Por qué? Pues porque tenemos inversión, tenemos dinero, normalmente el presupuesto marca un poco el alcance del proyecto. Después de eso volvemos a converger, pero esta vez con la solución. Ya hemos definido el problema de una manera mucho más concreta, tenemos un briefing con todas las limitaciones que nos hemos encontrado, con todos los requisitos que ha ido poniendo todo el mundo. Normalmente en una empresa el comercial pone sus requisitos, el de calidad, si es un producto sanitario, pone sus requisitos, el usuario final pone sus requisitos, el stakeholder del medio, ¿no? Por ejemplo, un prescriptor pone sus requisitos y de alguna manera tenemos que converger y hacer un listado de requisitos que luego vayan a determinar la solución, ¿no? A eso me refiero con definir el problema de una manera más concreta. Pues tenemos el problema de una manera más concreta definida y ¿qué hacemos? Intentamos hacer un prototipo de baja fidelidad o intentamos hacer algo para testearlo con los usuarios. ¿Coincide el problema que nos han dicho los usuarios con la solución que yo estoy dando? Bueno, pues en el caso nosotros, por ejemplo, nos dedicamos al software en la empresa. Hacer un mock-up de un software es algo muy sencillo. Hacer un producto físico es algo más complicado, pero no tenemos que pensar en que lo tengamos que producir nosotros. Seguramente hay en el mercado soluciones muy parecidas. En el caso de los cascos de música, ¿sí? Se nos ha encomendado la misión de diseñar unos cascos de música inalámbricos, ¿sí? Y pequeñitos, como estos, ¿vale? Como no he cogido el ejemplo de Apple. Entonces, esto ya son de hace años, ¿eh? Podemos comprar cascos que hay en el mercado y hacer un test de usuario, un test de ergonomía en base a esos requisitos que nosotros hemos identificado y usar marcas comerciales para ello. Y ver cómo es la respuesta de los clientes o de los usuarios en base a esos productos comerciales. Y así ya de paso testamos a los competidores. No hace falta producir las cosas para empezar a tener feedback de ellas. Esto es lo más importante. Y cuando tenemos una empresa pequeñita, esto se convierte en algo muy, muy, muy importante para gestionar, ¿vale? Como resumen de la tercera fase, os diría hacer un prototipo donde no nos tengamos que gastar mucho dinero y ponerlo a circular. Hacer un test de usuario donde nosotros seamos capaces de observar cómo reacciona el usuario. Y bueno, finalmente, a ver si me pasa, eso es. Ya estamos en la parte del testeo de ergonomía, ya sería el mínimo producto viable. Aquí ya sí fabricamos un producto que tampoco nos va a costar muchísimo dinero, pero que nos va a permitir testear ya pues, con nuestro branding y nuestra imagen de marca cómo es la aceptación de ese usuario.
Muchas veces, ahora me estoy centrando en un caso particular en el cual nosotros no tenemos nada producido, pero puede pasar que nuestra empresa ya tenga cascos de música, por ejemplo, y que quiera ampliar una gama para niños o la quiera ampliar para personas que igual tienen menos capacidad auditiva, la Silver Economy, ¿sí? Que haya que adaptar un diseño existente a los nuevos. Por lo tanto, no tendremos que hacer un prototipo desde cero, sino tendremos que adaptar el existente a la situación que tenemos. Por resumir un poco este diagrama de doble diamante, os diría la primera fase, diverger, siempre triangular con métodos, es decir, no usar una única técnica para captar necesidades. La segunda parte, la definición. Vamos a cosas concretas, a un listado de tareas, a un arquetipo, a un escenario, a definir el problema con todos los requisitos y todas las limitaciones que nos hemos encontrado, incluidos, y lo más importante, el timing y el presupuesto que tenemos para el proyecto. La tercera fase sería un prototipo de baja fidelidad y el dibujo de ese flujo de usuario con ese prototipo de baja fidelidad, ¿sí? Dependiendo de si tenemos un producto 100% digital o es tangible o es una mezcla, puede ser una mezcla, por ejemplo, en un wearable, y ya en la cuarta fase haríamos otro prototipo, ¿sí? Ya producido de un poquito de alta fidelidad, ¿vale? Triangulación de métodos, definición y la fase de prototipos en la fase 3 y 4. Y cuando digo prototipo hablo de muchas cosas, ¿eh? Hablo de prototipo de papel y hablo también de comprar producto comercial y ponerlo en marcha. Bueno, estoy deseando escuchar preguntas por el chat, ¿eh? Vale, ya tenemos la metodología en la cabeza. Hay una persona, el encargado del proyecto, que ha dibujado cuáles van a ser las fases y cuántos meses se va a utilizar en cada una de las fases. Y ahora empezamos con los principios de usabilidad. Los principios de usabilidad, hay 6 principios de usabilidad para productos físicos que también sirven en alguna medida para productos digitales. Si alguien tiene algún producto en mente, aparte de los cascos de música, que me escriba a mi mail, que luego os lo diré, para bueno, conseguir o tener mi visión, responderé encantada. Y luego hay otros principios de usabilidad para productos digitales. Tenéis muchísima bibliografía al respecto, ¿sí? Yo he elegido algunas fuentes, pero esto es una búsqueda, una ardua búsqueda en base al producto que tengáis. Entonces, el primero sería el modelo conceptual. ¿Qué significa esto? El modelo conceptual que yo tenga de un producto no tiene por qué coincidir con el modelo conceptual que tenga otra persona o mi usuario acerca del producto. Normalmente en una empresa entendemos muy bien qué es lo que hay que hacer con nuestro producto y todo nos parece fácil. Se lo damos a un usuario y no lo sabe usar o no lo sabe interpretar. Ahora enseguida veremos un ejemplo, ¿vale? La visibilidad. Nuestro producto se tiene que ver y a veces dentro de su funcionalidad está la visibilidad. Si a veces, por ejemplo, un chaleco salvavidas, pues se tiene que ver. Una luz de un coche se tiene que ver. Necesitamos ver las cosas para que sean intuitivas luego en su uso. El principio de topografía. Este es un principio que tenemos que respetar cuando estamos diseñando cosas que tienen botones, mandos, ¿sí? Los mandos de un ascensor, los mandos de una cocina, por ejemplo, los mandos de un casco de música, cómo se enciende, cómo se apaga, cómo se pasa de canción, cómo se pausa, ¿sí? Cómo atiendo una llamada si estoy escuchando música. Un montón de cosas, ¿vale? La retroalimentación. La retroalimentación significa que necesitamos tener feedback. Cuando hacemos una función, estemos, por ejemplo, navegando en una página web o estemos utilizando una app o estemos utilizando unos cascos de música, si queremos hacer una acción, necesitamos saber si esa acción está bien hecha o no está bien hecha. A veces es un pip que nos dice que está bien hecha y otras veces es cuando vemos el resultado. Por ejemplo, quiero pasar de canción y me pasa de canción. Vale, está bien hecha la función. Quiero pasar de canción, pero no me pasa la canción. ¿Cómo sé en qué me he equivocado? ¿Cómo sé? Porque normalmente cuando estamos con este tipo de cascos de música funcionamos con el gesto. Funcionamos haciendo un tic o dos tic y eso hay que configurarlo. ¿Qué pasa? Lo configuramos y luego se nos olvida, porque las personas no podemos memorizar. Memorizamos entre 3 y 7 elementos. Entonces, se nos olvida y estamos dando una vuelta o estamos practicando deporte y estamos así haciendo gestos y al final, pues bueno, te puedes tropezar o te pones de mala leche y acabas por no usar los cascos, ¿no? Conducta humana. Funciones forzosas significa
cuando yo obligo a través del diseño a que las cosas se hagan de una determinada manera. Por ejemplo, imaginaros, en unos cascos de música, quiero subir el volumen. Quiero subir el volumen, el volumen, el volumen. Imaginaros que llega un rango o llega a unos decibelios a partir del cual ya es peligroso para nuestra audición subir más el volumen. Pues entonces igual debería haber una pregunta o debería haber una pequeña alarma que dijera, cuidado, estás subiendo el volumen más de lo recomendado. Y ya la limitación sería el siguiente paso. La limitación es que no vamos a permitir que el volumen se suba más de lo recomendado. Espero que se entiendan las diferencias entre funciones forzosas y limitaciones. Son parecidos. No es importante distinguir cada principio entre sí. Lo importante es tenerlos en cuenta a la hora de diseñar. Bien, aquí veis algunos ejemplos y ya veréis que en cada uno de los ejemplos tienen importancia unos principios más que otros. Por ejemplo, el primero de la izquierda, ¿no? La foto del coche que está aparcando. Pues hay que es importante el feedback, ¿sí? Que la cámara trasera o el propio dispositivo de navegación me diga si estoy aparcando bien o estoy aparcando mal. Y la visibilidad también, ¿sí? Pero lo más importante es el feedback, que a través del pi, 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 ¿sí? Me diga si me estoy acercando demasiado a un coche o no. En caso del chaleco, en el caso de ropa técnica, ¿no? Pues, por ejemplo, para ir a esquiar o una persona que tiene un bombero o un municipal, necesita que esa ropa se vea. Las horquillas, me hacen mucha gracia porque las horquillas, las mujeres, cuando usamos las horquillas, están pensadas para ser utilizadas de una manera, pero las utilizamos de otra. Esto sería el ejemplo del modelo conceptual. Si veis esos pequeños montecitos que hay en la horquilla, esos pequeños montecitos se deben poner pegados a la cabeza y siempre todas las mujeres nos lo colocamos hacia arriba. Es mucho más sencillo abrir así la horquilla que abrirla de la otra manera y nos lo colocamos mal. La persona que ha pensado en el diseño de esa horquilla no se está dando cuenta, o quizás sí, y le da igual porque utilizamos mucho las horquillas, que no se entiende el modelo conceptual de esa horquilla. ¿Vale? Y pasa lo mismo con las tijeras, ¿sí? Los dos últimos ejemplos son un modelo conceptual. ¿Cuántas personas utilizan bien las tijeras introduciendo los dedos de la manera en la que no se ha pensado o ha pensado el diseñador? Lo normal es introducir un dedo en el primer agujero y dos en el segundo agujero. No he visto nunca a nadie utilizar unas tijeras así. Algunas patronistas o personas que están muy acostumbradas a utilizar tijeras, sí, pero en general lo utilizamos mal. O lo utilizamos de una manera diferente a la cual ha sido diseñada. El puzzle de arriba de niños pequeños es un ejemplo de limitaciones o de funciones forzosas. Aquí estarían las dos. No podemos colocar un cuadrado en un redondo, no es posible. ¿Sí? Ese es un buen recurso que se puede utilizar, por ejemplo, a la hora del reciclar. No permitir que algo redondo o que una botella, ¿sí? Entre, por ejemplo, en la papelera del papel. Entonces es un recurso que se utiliza para que la gente haga un buen uso de un producto. Y en la parte superior derecha veis los mandos de un ascensor, que yo estuve trabajando en una empresa de ascensores y es un ejemplo que me encanta, porque la gente no sabe si para subir tiene que darle al de arriba o al de abajo. Porque hay gente que piensa, como tengo que ir arriba, le pulso al de arriba. Pero hay otros, cuando el ascensor se ve, que lo que piensan es, lo que tiene que hacer el ascensor es subir para venir a recogerme. Por lo tanto, pulsan arriba cuando tienen que darle la orden al ascensor de que suba. No sé si esto me he explicado, pero no es nada, nada sencillo a veces entender los mandos o el cuadro de mando de un ascensor. Vale, aquí os he colocado, os he puesto el listado de principios de usabilidad de productos digitales. ¿Vale? Algunos veréis que coinciden con los productos físicos y otros están más relacionados con la prevención de errores en lugar de feedback, por ejemplo. Por ejemplo, estoy rellenando un formulario online y pues un ejemplo muy claro sería tengo que introducir mi fecha de nacimiento y no me deja introducir pues números de más de X dígitos o no puedo introducir el mes 13, ¿sí? O no puedo introducir un mes pues X en referencia a si lo que estoy haciendo o estoy realizando lo tiene que hacer una persona mayor de edad o menor de edad. ¿Sí? Eso significa, para poder prevenir errores, ya directamente dejo el espacio necesario y lo medio relleno para que las personas entiendan qué es lo que tienen que rellenar. Vale,
Aquí os he puesto algunos ejemplos un poco visuales de los principios que os acabo de mencionar. Los voy a pasar rápido. Esto es, por ejemplo, el estatus, que en todo momento el usuario tiene que saber en qué momento está. Si está rellenando algo y son 10 preguntas, tiene que saber que va en las 7 de la 10. Si está haciendo un curso online, también tiene que saber en qué momento está. Si estamos usando iconografía, esta iconografía debe ser fácilmente reconocible si esta iconografía hace ilusión a algún elemento que exista en nuestra realidad, como es un carro de la compra, por ejemplo, ¿no? O todos los iconos que ahora utilizamos mogollón para muchas cosas tienen que tener una función y una relación con el mundo real. Bueno, en todo momento un usuario tiene que poder cerrar una función y volver atrás. Y esto tiene que estar representado de manera intuitiva. Tiene que haber una consistencia en el diseño, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de Spotify o de unos cascos de música, que en este caso no hay una pantalla o no hay una interfaz más allá de lo que es el casco, si estamos diseñando algo donde hay una pantalla o donde hay una interfaz, ¿sí? Una app, por ejemplo, tiene que haber una consistencia y una igualdad, un equilibrio entre toda la simbología. Esto es lo que os comentaba de la prevención de errores, ¿sí? La fecha de nacimiento, pues esto es en el caso de un teléfono, por ejemplo. Esto igual, si estás facilitando 3 teléfonos para que tu usuario te llame o tu cliente te llame y quieres preferiblemente que llame a uno en concreto, pues lo vamos a remarcar para que se dé cuenta que es más importante o tiene que empezar por ese teléfono. Bueno, y esto es súper, súper importante. Nosotros en la empresa estamos haciendo muchos cambios con esto también, porque, por ejemplo, en nuestra app de Glucovibes lo que hay que hacer es introducir la comida de manera manual y estamos introduciendo la posibilidad de introducirlo a través del habla y a través de una foto. Que el usuario pueda hacer las cosas de manera diferente es súper interesante. Estamos aplicando un principio muy, muy importante que es el de diseño universal y además estamos siendo muy inclusivos a la hora de diseñar. Bueno, la estética. Ahora se lleva la estética minimalista, pero esto tenéis muchísimos perfiles en Behance, en Pinterest, en Instagram, en todas las redes sociales sobre las tendencias, ¿sí? Es muy importante si una persona no ha hecho bien una acción, esto lo he dicho antes, si va a hacer una función concreta y no consigue realizarla, no consigue hacerla, decirle que no está bien hecha o que vuelva a intentarlo o no se ha reconocido esta función o contraseña inválida, ¿sí? Seguro que cuando os voy poniendo ejemplos os resuenan. Vale, siempre tiene que haber una ventana de ayuda. ¿Sí? Si no tenemos algo gráfico, en las instrucciones de estos AirPods tiene que haber de alguna manera escrito cómo acceder a la ayuda, sea a través de una app, sea a través de un WhatsApp o sea a través del propio menú de navegación. Vale, he ido un poquito rápido porque quiero tener tiempo más de media hora para prestárselo a los requisitos y a la ergonomía, que es el foco y lo más importante de este webinar de hoy. Y creo que es buen momento por si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras yo bebo agua para que la realice y yo pueda responder antes de seguir. ¿Nadie se anima a hacer alguna pregunta? ¿Conocíais el diagrama de doble diamante? ¿Conocéis lo que es converger, diverger? Los principios de usabilidad, quizás un sí o un no por lo menos en el WhatsApp. Bueno, el WhatsApp, en el chat este que hay aquí. Que nadie piense que pueda hacer una pregunta tonta, ¿eh? La única pregunta tonta es la que no se realiza. No conocíais los principios de usabilidad. ¿Todo bien hasta ahora? Vale, genial. ¿Conocíais el diagrama de doble diamante, los principios de usabilidad, la diferencia de los principios de usabilidad en lo físico y en lo digital? Bueno, si no tengo respuesta voy a seguir, ¿vale? Para no consumir más tiempo. Entonces, ¿qué es los requisitos? Si os acordáis, en el diagrama de doble diamante, después de la segunda fase, no lo conocías. Vale, vale. Pues mira, el diagrama de doble diamante a mí me gusta muchísimo. Luego lo podéis ir adaptando, ¿sí? Hay empresas en las cuales
eh, están más enfocadas en una fase, están en otra, pero es muy visual. Son triángulos colocados de manera diferente y sabemos cuándo tenemos que diverger y cuándo tenemos que converger. ¿Sí? Entonces, a mí me ayuda mucho a colocarme diferentes chaquetas. ¿Sí? Como diseñadores, nosotros tenemos que estar constantemente moviéndonos porque seguramente que todos vosotros sois personas con mucha empatía, hay que serlo para poder diseñar bien. Entonces, os estáis colocando constantemente diferentes chaquetas. ¿Sí? Ahora me pongo la chaqueta más de ejecutor, ahora me pongo más la chaqueta de planificar, ahora la chaqueta de entender lo que quiere decir el cliente. Vale, ahora hago un repaso de principios de diseño, ¿vale? Que hay una persona aquí que no ha logrado escucharlos, pero luego en el caso de uso lo escucharéis otra vez. Decía que en el caso de doble diamante, como es muy visual, nos ayuda mucho a posicionarlos dependiendo de la fase de diseño, ¿vale? Y luego los principios de usabilidad son aquellos principios que hay que respetar como mínimo, para que un usuario adopte, sí, y utilice nuestro producto, ¿vale? Entonces, dependiendo de cuál sea el producto, habrá unos requisitos y habrá una ergonomía. No es lo mismo diseñar una silla de manera intuitiva. Si todos diseñamos una silla, que pensamos que esa silla sea cómoda y que pensamos que no cuelguen los pies, que los riñones estén apoyados, ¿sí? Pero luego si empezamos a pensar en características etnográficas, incluso antropométricas, no todos tenemos la misma altura, no tenemos la misma medida de las piernas, ¿sí? Hay muchas diferencias que nos hacen diferentes a nosotros, donde es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar. Cuando diseñemos una silla, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta los estándares. Cuando estamos diseñando unos cascos de música, también tenemos que tener en cuenta unos estándares. Pero a veces tenemos en cuenta esos estándares, pero nos piden, tenemos que diseñar unos cascos para personas con poca capacidad auditiva. Entonces igual hay que cambiar esos estándares, ¿vale? Ahora hablaremos de usuarios extremos y usuarios estándar. A mí me ha desaparecido la presentación. No sé si vosotros lo veis. Voy a Leire, volver a... la Sí. seguimos viendo, la Ah, presentación. vale. Lo que pasa es que como yo no la veo, no sé cuándo Sí. estoy pasando pantalla. Te voy a Em, volver a... espérate a ver si puedo dejar de compartir tu pantalla. Vale, intenta compartirla otra vez. Vale. Bueno, se ha puesto la primera diapositiva, pero no sé si ahora lo ves tú. Vale, no pasa nada. Mira, sí, las personas que no han escuchado la parte de doble diamante lo ven, aunque sea rápido. Gracias, Marta. De nada. Vale, entramos en la parte más interesante, ¿vale? Que son los requisitos y la ergonomía. Me pongo en vuestra situación o en mi misma situación. Yo tengo que diseñar unos cascos de música inalámbricos, ¿sí? Inalámbricos y que sean, digamos, pequeños, que se introduzcan dentro del oído, ¿sí? No como estos grandes que llevo yo. Bueno, estos encima no son inalámbricos porque yo los pierdo. Queremos diseñar unos cascos inalámbricos que se introduzcan en el oído y tenemos que definir los requisitos de estos cascos. Vamos a definir los requisitos que marca la regulación. Vamos a definir los requisitos que marca calidad. Vamos a definir los requisitos que marca el mercado, los usuarios. Tenemos ahí una coctelera de requisitos que tenemos que definir para luego decidir en cuáles los centramos y cuáles no. Si hay presupuesto, normalmente pues atenderemos a más requisitos, ¿sí? Si no hay presupuesto, pues a menos. Y depende de la audiencia también. Y luego de la ergonomía. Y esto es súper importante porque no vamos a hablar de la ergonomía física, que es la que estoy segura de que la mayoría de vosotros conocéis más. Vamos a hablar de la ergonomía física, cognitiva y emocional. La cognitiva y la emocional a los diseñadores y a las personas que vienen de carreras, digamos, tengo muchos prejuicios cuando digo esto, ¿eh? Luego hay de todo en todas partes, pero las personas más acostumbradas a diseñar o estar con las personas, todo el proceso cognitivo y emocional quizás están más familiarizados, y las personas que vienen de carreras más técnicas pues se encuentran más cómodas con la parte de ergonomía física, ¿sí? Porque es más tangible, es más intuitiva. Pero debemos tener en cuenta estas tres ergonomías cuando diseñamos. Para los requisitos hay 5 preguntas súper importantes que nos tenemos que hacer.
Antes de empezar cualquier proyecto nos tenemos que hacer este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que debería hacer el producto o servicio? Os sorprenderíais si hacemos esta pregunta tan básica a un grupo que está trabajando de manera conjunta para sacar algo al mercado, las diferentes versiones que puede llegar a haber cuando hacemos esta pregunta. Entonces, esta pregunta obliga a que un equipo se ponga de acuerdo, a que quede por escrito cuál es el foco del proyecto, porque si no, se arranca el proyecto y la gente se empieza a dispersar, cada uno tira para su lado y quiere hacer su juguete preferido y estamos ya a finales del proyecto y cuando hay que presupuestar o hay que pedir más dinero, de repente pues entran las discusiones y las cosas no se sacan o no se comercializan muchas veces porque hay roces en las empresas. Entonces, es súper importante las preguntas básicas e importantes al comienzo del proyecto. ¿Qué funcionalidades debería tener? Estamos diseñando unos cascos. ¿Le vamos a permitir acceso a GPS? ¿Va a ir con Wi-Fi? ¿Va a ir con Bluetooth? ¿Cómo va a ser la comunicación entre nuestro móvil, si usamos el móvil, y los cascos? ¿Vamos a poder compartir música con una persona que nos cruzamos haciendo actividad física por la calle? No. ¿Vamos a permitir que la radio de repente ponga anuncios, aunque no esté conectado a la radio? Vamos a conectar, sí, estamos hablando de otras plataformas, ¿sí? ¿Vamos a darle esas funcionalidades a nuestros cascos o no? ¿O es una mera interfaz auditiva que es lo único que hace es reproducir algo que está sonando en el móvil? Hay que plantearse esas preguntas, ¿vale? ¿Quién es el usuario y qué limitaciones tiene? También súper importante. Tenemos que acotar la audiencia, qué edad tiene, cuáles son sus preferencias, pues lo típico, hacer un arquetipo, hacer un buyer persona o hacer un user persona, ¿sí? Identificarlo para saber para quién estamos diseñando. ¿Qué acciones debería poder hacer el usuario? ¿Sí? ¿Puede subir volumen? ¿No puede subir volumen? ¿Puede pasar canción o no puede pasar canción? Si está en un modo gratuito, igual puede, no, o no pasa canción, ¿no? Y si está en un modo de pago, sí. Sí, aquí me estoy yendo otra vez a Spotify, ¿vale? No a los cascos, pero es para poneros ejemplos de cosas que os resulten familiares. ¿En qué condiciones debería funcionar el dispositivo? ¿Puedo ir a nadar con los cascos puestos? ¿No puedo ir a nadar? ¿Me puedo duchar? ¿No puedo duchar? ¿Qué pasa con el calor? ¿Qué pasa con el frío? ¿Puedo llevarlos a esquiar? ¿Vale? Es hacerse preguntas lo más diferentes posible para ver y acotar nuestro proyecto. Y luego hay otra serie de preguntas súper importantes que atienden a la ergonomía, ¿vale? Que es la ergonomía física, cognitiva y emocional. Cuando hablamos de ergonomía física estamos hablando de antropometría, estamos hablando de anatomía, estamos hablando de biomecánica. La antropometría son medidas. Si yo voy a diseñar una silla, voy a buscar las tablas antropométricas para diseño de una silla y me voy a fijar pues en la envergadura, en la altura, en el cuello, sí, en muchísimas dimensiones que yo no me voy a fijar si voy a diseñar unos cascos de música. Si voy a diseñar unos cascos de música, voy a ver si el canal auditivo todos lo tenemos del mismo tamaño, si existen diferentes tamaños de oído o no, si existen diferentes habilidades para escuchar o no, ¿vale? Voy a buscar todos esos datos. Anatomía es la que hace referencia a la forma de nuestro cuerpo y la biomecánica ya sería cuando diseñamos, por ejemplo, pues una bicicleta, ¿sí? Cuando ya estamos hablando de movimiento y de peso, cuando entra el peso en acción. Dependiendo de qué es lo que estemos diseñando, tendrá más peso una u otra, ¿vale? Pues en una silla tiene muchísimo peso, por ejemplo, la ergonomía física. ¿La ergonomía cognitiva y la ergonomía emocional tienen peso? Depende. Si quiero diseñar una silla que dé miedo, pues la emocional tiene peso. Pero lo normal es que si diseñamos una silla, la gente reconozca el modelo conceptual y sepa que es para sentarse, ¿sí? A no ser que queramos hacer algo diferente y queramos diseñar una silla que no parezca una silla, ¿vale? Porque como diseñadores pues nos ponemos esos retos a veces. Pero, por ejemplo, si estamos diseñando unos cascos de música, la ergonomía cognitiva, que es la que hace referencia a la usabilidad, va a tener muchísimo más peso. Entonces, estas preguntas que os pongo aquí son preguntas que nos tenemos que hacer siempre cuando diseñemos un producto y queremos que sea ergonómico, pero dependiendo del producto que diseñemos, tendrá más peso unas que otras. ¿Vale? Bien, vamos con la práctica. Ahora sería súper interesante que participarais un poquito, ¿vale? O que mientras yo bebo agua, intentéis haceros una lista de requisitos de ergonomía que deberíamos tener en cuenta cuando diseñemos unos cascos de música. ¿Qué debería tener en cuenta? Yo ya os he ido diciendo algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta,
Pero ahora vais a ver el listado largo que he sacado yo y que estoy segura que con vuestra ayuda vamos a aumentar todavía más, ¿eh? Pero pensar un poquito en cuáles son los requisitos de ergonomía que debería tener en cuenta para diseñar unos cascos inalámbricos. A ver si me sorprendéis. A ver si alguien se anima a ponerlo en el chat. Estas personas que habéis hablado, Laura, Elisa, Rubén, ninguno se anima. Seguro que tenéis ideas súper buenas, ¿eh? Animaros. Bueno, voy a seguir, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es del diagrama de doble diamante que he dicho antes que es recomendable seguir, la forma de los carbohidratos. Muy bien, muy bien. Ese es un requisito de ergonomía física, ¿verdad? Esos son intuitivos. Muy bien, es un requisito. Lo tengo tal cual escrito. Vale, pues del diagrama de doble diamante que hemos mencionado antes, yo os he dado ahí un listado de tamaño, forma, peso, eso es. Tienen que pesar mucho o poco. El requisito sea que pesen poco. Normalmente para estética, eso sería un requisito emocional. Un problema que tengo es el tamaño. Me quedan grandes y se me caen enseguida. Funciones táctiles. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Todas esas ideas que estáis aportando de manera intuitiva y rápida son súper, súper acertadas, ¿eh? Vale, entonces, del diagrama de doble diamante, ahí hay un listado de herramientas que estáis viendo. Voy a elegir algunas, ¿vale? No vamos a hacer todas, tampoco no hace falta hacer todas. De la primera parte vamos a elegir el análisis de tareas y la investigación de mercado, que lo vamos a ver muy por encima, ¿vale? Entonces, ¿qué es la investigación de mercado? Investigación de mercado, imaginaros que pertenecemos a una empresa que se llama Shifta, ¿vale? Entonces, tomaríamos como ejemplo aquellos cascos, pues seguramente que más se venden o que más compran las personas porque queremos que nuestro producto se venda. Pues Apple, como no, Beats, etcétera, ¿vale? Ahí he puesto una marca que ni la conozco, pero me ha hecho gracia porque tiene ahí la batería, la marca de una manera muy intuitiva. Sin embargo, yo a veces con los AirPods ya sé que tiene una lucecita, pero dependiendo del packaging o del protector que le ponga, no me doy cuenta si están 100% cargados o no, ¿vale? Haremos una investigación de mercado. Una investigación de mercado tampoco hay que organizarse demasiado. ¿Sí? Hay que entrar en Google, hacer una investigación de escritorio, ir a FNAC, ir a tiendas donde vendan electrónica, este tipo de dispositivos y ver, sacar fotos, testear, intentar tocar, preguntar a tus amigos, oye, ¿tenéis cascos de música? Hacer una recogida de 10, 20 modelos, tocar. ¿Sí? Y que siempre haya una persona, y esto es súper importante, que esté sacando fotos y esté anotando en los comentarios que hacéis, que esté haciendo de observador. Porque ahí salen de manera natural cosas súper importantes, como, ay, me encanta el ruido que hace, o, ¡buah! Me encanta tocar. Somos así las personas, ¿sí? Somos súper perceptivas. A veces compramos las cosas porque es que nos encanta estar haciendo esto. No sabéis en cuántas reuniones escucho a gente hacer así. Si conocéis el exprimidor de limón de Philip Stark, ahí la estrella o el punto es que se escuche la gota de limón cuando cae al vaso. Funcionalmente no es el mejor exprimidor del mundo, pero ¡pum! ¿Sí? Y eso hay personas que compran de manera emocional. ¿Vale? Entonces, hacemos una investigación de mercado. No os voy a tampoco hablar demasiado aquí porque todos hemos hecho investigaciones de mercado de productos similares o que nos interesen analizar. Bien, lo segundo que vamos a hacer es un análisis de tareas. Y esto es súper, 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 súper importante. Cuando yo pienso en análisis de tareas, pienso en Charles Chaplin y en todo lo que hacía. ¿Os ponéis un vídeo de Charles Chaplin? ¿Sí? Las tareas que hacía, ¿sí? En una receta, en hacer una receta de cocina. ¿Qué es hacer un análisis de tareas? Escribir una receta de cocina, ¿sí? Escribir una receta de lo que hacen las personas cuando usan nuestro producto. Intentar colocarnos en posición del usuario y describir todas las tareas y todas las funciones que hace desde que compra el producto. Porque la experiencia de usuario empieza en la compra. Si la compra es una tienda física, no es lo mismo que si la compra es en un e-commerce. Hacemos todo el recorrido, lo hacemos en equipo porque van a salir cosas muchísimo más interesantes. Lo ideal es que cada uno haga lo suyo y que luego haya una reunión, no tiene que ser muy larga, de puesta en común de todas las tareas que habéis
que habéis definido, ¿vale? Lo primero que hacemos en unos cascos de música es comprar, ¿vale? Si hay alguna persona que se le ocurra más funciones o más tareas que estas 12 que yo he mencionado, me lo decís, ¿vale? Lo siguiente que hacemos una vez que hemos comprado los cascos son leer las instrucciones, pero conozco a muy poca gente que se lea todas las instrucciones. Y de hecho, si nos compramos unos cascos de música, lo más probable es que no nos leamos las instrucciones. Las instrucciones nos las leemos cuando las necesitamos para poner en marcha algo o cuando necesitemos información sobre alguna funcionalidad. Si el dispositivo viene cargado, pues genial, pero si no viene cargado, lo vamos a cargar. Por lo tanto, tiene que venir con un cargador y tiene que cargarse ese dispositivo y tenemos que darnos cuenta cuándo está cargado y cuándo no está cargado. Y luego yo lo empiezo a usar. Y cuando lo empiezo a usar, los cascos me tienen que permitir escuchar una canción, saltar de canción, subir el volumen, atender una llamada si estoy escuchando música y de repente alguien me llama y por lo tanto tengo que decidir por dónde se escucha la llamada, ¿sí? Cómo atiendo a esa llamada, cómo paro la música o atiendo la llamada y ya paro la música. ¿Puedo poner esa llamada en espera con un gesto o no la puedo poner en espera? ¿Vale? Apagar los cascos, limpiar los cascos, que es que esto no se le ocurre a nadie. Y si os fijáis en los cascos, yo no suelo dejar mis cascos a nadie, estoy aquí en casa, pero es una razón por la cual podemos llegar a no usar algo, ¿no? Igual en el caso de unos cascos es un poco exagerado, pero la limpieza del producto forma parte de la experiencia de usuario de ese producto. Guardar los cascos, ¿sí? Y volver a agarrar esos cascos y a utilizarlos. ¿Y por qué digo esto? Si mi marido y yo tenemos los mismos cascos, yo cómo sé cuáles son mis cascos y cuáles son los suyos. Con un protector, vale, sí, pero me lo tengo que comprar. Alguien tiene que pensar en diseñar un protector como el que yo tengo aquí y está desgastado. Antes era de mármol, ¿sí? Y tenemos que ser capaces de diferenciar entre un producto y otro. Es decir, aquí que os planteo que penséis siempre en el uso individual de un producto y en el uso colectivo de un producto. Cuando estamos pensando en el uso individual de un producto, tendrá una forma, y si estamos pensando que ese producto se tenga que compartir o que haya otro producto igual que esté circulando por el mismo radar, tenemos que ser capaces de pensar en eso. ¿Vale? Entonces, este análisis de tareas significa, ¿en qué consiste? Yo me hago una lista de todas las tareas o todas las funciones que va a poder hacer mi usuario con ese producto. Y luego me hago una tabla, ¿vale? Y voy a pensar en usuarios extremos y en el uso desfavorable del producto. Esto ya es colocarse con una persona que tenga mala leche, es decir, que quiera usar el producto mal, que se lo quiera poner, por ejemplo, yo qué sé, a un amigo con el que se ha enfadado y le quiera subir el volumen para reventarle el tímpano, un poco exagerado. O que se quiera meter en el agua, ¿sí? O que quiera hacer algo o que quiera gastar una broma a otra persona y que intercambie la parte derecha, ¿no? del AirPod con otra derecha de otra persona. Vais a pensar que soy una, no sé, una mal pensada, una traviesilla. Pero cuando estamos diseñando, tenemos que pensar en cuáles son los malos usos que podría hacer nuestro usuario de ese producto. Normalmente, si estamos usando un producto, estamos diseñando un producto, ¿sí? que pueda ser perjudicial para las personas, nos vendrán los requisitos ya dados. Pero hay muchos productos de los que se puede hacer un mal uso y no nos damos cuenta. ¿Vale? Entonces, siempre hay que pensar, cuando hacemos el análisis de áreas, en cómo se usa bien y cómo se usa mal. ¿Vale? Luego está la parte de errores cognitivos. Las personas cometemos errores. Si yo os digo que un error cognitivo tipo, ¿sí? Es que yo estoy en mi sala viendo una serie tranquilamente y de repente decido ir a mi habitación a por el móvil. Llego a la habitación y cuando llego a la habitación se me ha olvidado a qué he ido. Estoy segura de que todas vosotras y todos vosotros os sentís identificados con este tipo de error. Si yo os cuento que me apetece un yogur, ¿sí? Y saco un yogur de la nevera y estoy pensando en mis cosas y luego ese yogur decido no comérmelo y lo quiero guardar otra vez,
Y si yo os digo que me confundo y en lugar de introducirlo en el frigorífico lo meto en el armario, estoy segura de que os sentís identificados. O que sin querer metemos el móvil en el microondas, ¿sí? Es un error cognitivo de tipo descriptivo. Os pasaré los errores si a alguno le interesa, ¿vale? Tampoco quería daros demasiada información. Las personas cometemos errores y los diseñadores tenemos que ser conscientes de estos errores cuando diseñamos. Si no, la gente va a dejar de usar nuestros productos porque comete errores y le vamos a hacer sentir mal o le vamos a hacer que haga un mal uso de ese dispositivo, ¿vale? Nos vamos a la tercera columna que está relacionada con eso. ¿Cuáles son los malos usos que dejamos y cuáles son los malos usos que no dejamos realizar? Es otra pregunta que nos tenemos que hacer para poner limitaciones. ¿Sí? ¿Os acordáis de esos principios de diseño que decíamos, no? Para poner limitaciones y funciones forzosas en base a la conducta humana, no en base a lo que a nosotros nos interesa o a nosotros se nos ocurra. Cuando observamos un prototipo en acción, ahí nos damos cuenta del mal uso que pueden hacer los usuarios. Es muy difícil que cuando estamos pensando, es muy difícil que en un webinar, es muy difícil que en una hora pensemos en todos los aspectos, pero si en una hora somos capaces de definir unos requisitos y luego esos requisitos hacer un plan de usuario o un testeo de usuario y probar a ver qué pasa, esa propia experiencia nos va a dar muchísima información, mucho más información que lo que somos capaces de pensar nosotros. Se ha entendido el análisis de tareas porque es súper, súper importante y os diría que no solo cuando diseñamos productos tecnológicos, sino casi os diría con cualquier proyecto. Si vais a diseñar un servicio, si vais a diseñar, si os queréis dedicar al diseño estratégico, si os queréis cualquier cosa que hagáis, creo que es súper importante hacer un análisis de tareas, de esas tareas que pensamos que hay que hacer en lo que estamos diseñando. Voy a beber más agua, que estoy hablando mucho. ¿Alguien que se atreva a hacer alguna pregunta? Bueno, comenzamos con los requisitos, ¿vale? La parte ya más interesante, ya estamos dentro de los cascos de música y os voy a dar el listado de requisitos que deberíamos tener en cuenta cuando diseñemos unos cascos de música, ¿sí? Yo no he diseñado nunca unos cascos de música. He hecho este ejercicio, ¿sí? Como experta en ergonomía de productos tecnológicos, pero a mí no me ha tocado diseñar unos cascos de música. Por lo tanto, esta es mi teoría, pero si yo esto lo quisiera poner en práctica, debería hacer un prototipo o tomar algún ejemplo del mercado y ver si esto es importante o no. Vale, estoy insistiendo mucho en eso, pero es que quiero que quede claro la importancia del prototipo, o sea, el rol que tiene el prototipo cuando queremos hacer un producto tecnológico que sea ergonómico. No alcanzamos a imaginarnos todos los requisitos que hay detrás. Por lo tanto, o hacemos prototipo y vemos cómo interacciona el usuario con el prototipo, o es muy difícil que un equipo, por muy multidisciplinar que sea, piense en todos los requisitos que tiene que considerarse. Bien, aquí en cuanto a la anatomía, vamos al lío. Como antes lo habéis dicho, como ha dicho Leti, eso es la forma de la oreja. Los auriculares deben adaptarse a la diversidad de formas y tamaños de los oídos para un ajuste cómodo y seguro. Y aquí ya empieza la primera pregunta. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos tallas diferentes? ¿No hacemos tallas diferentes? ¿Hacemos un material con memoria de forma? ¿No hacemos un material con memoria de forma? ¿Vale? Esto que estoy haciendo yo no hay que hacer. Me explico. Cuando estamos definiendo los requisitos, no hay que saltar a la solución, porque si no, entra ahí información tóxica. ¿Sí? Hay que solo pensar en las necesidades. Luego ya en la fase ya divergente de ese diamante que hemos visto antes, en el tercer bloque ya pensaremos en la solución, ya divergiremos en la solución, pero de momento son los requisitos, en las necesidades, ¿vale? La forma y ángulo de los auriculares deben ser anatómicamente adecuados para encajar en el canal auditivo, ¿sí? Esto es parecido al primero, ¿vale? Pero puede pasar que yo tenga un tamaño del canal auditivo, pero que la morfología interior sea diferente. Y encima, hoy en día hay muchísimas personas con problemas en el canal auditivo, ¿vale? No puede tener nada punzante mi auricular, porque si no me va a hacer daño, me va a lastimar, ¿sí? Lo voy a dejar de usar porque me está haciendo daño. Los materiales utilizados deben ser suaves y no irritantes para la piel, muy importante. Todo lo que está en contacto con la piel tiene su propia regulación y hay que mantenerla. No todos los materiales son aptos para estar en contacto con la piel y mucho menos para introducirlos en el canal auditivo. La forma y el diseño deben minimizar cualquier
presión excesiva o puntos de contacto incómodos. ¿Sí? Es verdad que tiene que ser fácil introducir en el canal auditivo, pero que no tengamos que hacer mucha presión. Que esto no sea como colocarse unos tapones para dormir. ¿Sí? Tiene que ser una manera muchísimo más sutil de colocación. Vale, vamos a la antropometría. Se deben ofrecer varias opciones de tamaños de puntas de auriculares para adaptarse a diferentes tamaños de canal auditivo. Es parecido al anterior, ¿vale? Pero aquí ya estamos hablando de la palabra tamaño. En la diapositiva anterior estábamos hablando de forma y aquí estamos hablando de tamaño, ¿vale? Insisto, no pasa nada si nos liamos con la anatomía y la antropometría. Lo importante es pensar en las formas y en los tamaños, ¿vale? Considerar la variabilidad en la forma de oídos para proporcionar opciones que se ajusten de manera segura a una amplia gama de usuarios, ¿vale? Ya veis que algunos son parecidos. Mantener un peso ligero para evitar fatiga durante el uso prolongado del dispositivo, ¿vale? Esto también ha salido antes. Biomecánica. Los auriculares deben mantenerse de manera segura en su lugar incluso durante actividades físicas. ¿Sí? Esto ha salido antes, cuando estábamos hablando de los requisitos también. Utilizar puntas auriculares diseñadas para sellar el canal auditivo y proporcionar estabilidad. Tiene que ser fácil, no tiene que pesar mucho, pero hay que sellar el canal auditivo, porque si no se sella el canal auditivo, yo voy a estar escuchando el ruido exterior. ¿Vale? Ya veis que algunos se van repitiendo, no pasa nada, de hecho mejor. Si vemos que algunos requisitos se repiten en la parte de antropometría, anatomía y biomecánica, es que ese requisito es importante, ¿vale? La forma y el diseño de los auriculares deben proporcionar cierto nivel de aislamiento acústico mediante la cancelación de ruido pasiva, ¿vale? Sí, que sin el usuario tener que hacer absolutamente nada, se cancele el ruido, ¿vale? Eso sería una posible solución si dejamos alguna vía de respiración de los cascos y el exterior. Las puntas auriculares deben sellar eficazmente el canal auditivo para bloquear el ruido externo. Bueno, esto es parecido, ¿vale? Garantizar una reproducción de sonido de alta calidad sin distorsiones, ¿vale? Si voy corriendo, por ejemplo, o voy practicando un deporte en el cual vamos golpeando esos dispositivos, que no se vean afectados por ese golpeo, por esa actividad que estamos realizando, ¿vale? Mantener un equilibrio adecuado entre los tonos bajos, medios y ángulos para una experiencia auditiva placentera. Vale, ya estamos hablando, nos hemos ya olvidado un poquito de la forma física y estamos hablando del sonido, de los decibelios, ¿vale? Esto también es ergonomía. Cuando hay una persona experta en ergonomía, no solo se está, y cuando hablamos de ergonomía física, la parte tangible es uno de nuestros sentidos, ¿sí? Es la que responde al tacto, pero tenemos la vista, tenemos también el oído, tenemos muchísimos sentidos que hay que atender. Cuando un diseñador diseña una luminaria, también tiene unos parámetros que tiene que respetar, ¿vale? Pues aquí igual hay unos decibelios que hay que respetar. Implementar controles de usuario que sean fáciles de usar y que no causen molestias al tocar. Aquí tenemos un poquito una mezcla de requisitos de ergonomía cognitiva y de ergonomía física, ¿vale? Evitar la activación accidental de funciones durante el uso. Asegurar una duración de la batería suficiente para proporcionar una experiencia de escucha continua, las famosas baterías, que nos duren las baterías, ¿sí? Y que me dé cuenta cuándo lo tengo que cargar. Diseñar un estuche de carga ergonómico y fácil de usar. Antes también hablabas de la estética, creo que es importante la parte de la estética aquí también. Considerar la resistencia al sudor, al agua, especialmente si los auriculares están destinados a ser utilizados durante actividades físicas. Garantizar una conexión Bluetooth y estable y confiable para dispositivos para evitar interrupciones. ¿Sí? Sigo con el listado, ¿eh? Vamos a hablar ahora de la usabilidad y vamos a recoger, si os acordáis, los 6 principios de usabilidad que hemos comentado antes, ¿vale? Cuando hablamos de cascos podríamos hacer muchísimos más requisitos, pero nos vamos a centrar en estos principios de usabilidad. Antes hemos hablado del modelo conceptual, ¿vale? ¿Os acordáis de las horquillas? ¿Os acordáis de las tijeras? Entonces, los auriculares deben ser intuitivos en cuanto a su uso. Por ejemplo, botones de fácil acceso para controlar el volumen, pausar la música, atender a llamadas, con una disposición que se entienda rápidamente sin necesidad de instrucciones complejas. Visibilidad. Los controles, indicadores de estado de la batería, conexión deben ser visibles y fáciles de identificar. Una barrera que están detectando, por ejemplo, en los diseñadores de televisores
es que todo es tan minimalista y las tendencias son tan a esconder tanto, ¿sí? Introducir los botones tanto dentro de la propia forma del televisor o del dispositivo, que las personas no encuentran el botón de encendido y apagado. Entonces, a veces nos puede esa estética minimalista y escondemos los botones y la gente no los ve. Entonces, hay que ver y hay que entender un poco para qué audiencia estamos diseñando, ¿vale? Seguro que vosotros sois súper jóvenes, yo también estoy acostumbrada a usar tecnología, lo entendemos, pero tenemos que pensar que hay un envejecimiento de la población muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando diseñemos productos. Y este envejecimiento ya cada vez nos va pillando más cerca, ¿vale? Seguramente empezaremos a ver en nuestros padres ya los primeros indicios que nos hacen ver que es que hay un salto generacional muy grande. Entonces, cuando hablamos del Silver Economy, no solo hablamos de personas de 70 años, sino ya hablamos de personas de 50 y muchos años que encima, si diseñamos un producto tecnológico que tiene un coste, van a ser nuestros usuarios estrella. Sí, normalmente este tipo de productos entre 35 y 55 años, ¿sí? O incluso 35 o 40 años, es donde más se consumen, ¿vale? Por el nivel adquisitivo, por la estabilidad y por muchas cosas. Bueno, los cascos de música tiene todo el mundo, ¿vale? Pero yo hoy, aunque os esté hablando de este caso, os hablo también de los productos tecnológicos, incluso de mi propia empresa, ¿vale? Vale, feedback. Esto lo he comentado antes. Se debe proporcionar retroalimentación audible o visual cuando se realizan acciones como un tono de confirmación al subir el volumen o un indicador luminoso al cambiar de modo, por ejemplo, de música o de llamada. Esto también lo he dicho antes. Aquí estoy introduciendo algunas soluciones. Hay diferentes soluciones. Esto se podría testear en personas. Se podrían comprar diferentes cascos de música que usen diferentes elementos para cambiar de música, que reaccionen diferente cuando una persona atiende una llamada o no la atiende, y ver o testear, comparar cuál es la más intuitiva para las personas. No hace falta que yo llegue a producirlo para hacerlo, sino lo puedo testear en elementos o en productos ya existentes, ¿vale? Todo esto hace ahorrar dinero. Cuando tenemos una empresa, incluso cuando no tenemos una empresa, pero estamos como diseñadores y tenemos que convencer a alguien de que se haga un proyecto, si vamos con esta información trabajada, nos ayuda a que este producto se haga y encima que la aceptación de usuario sea mejor, ¿vale? Voy a beber agua que estoy hablando muchísimo. Luego haremos un repaso porque soy consciente de que hay mucha información aquí, ¿eh? Vale, las limitaciones. Los auriculares pueden tener límites para proteger al usuario, como limitaciones de volumen máximo, para prevenir daños en los oídos o alertas cuando se alcanza un nivel peligroso de volumen, ¿sí? Los riesgos de mal uso. A pesar de las limitaciones, los riesgos persisten, ¿sí? La gente tiene muchísima imaginación. Por ejemplo, un uso prolongado o un volumen muy alto podría causar daño auditivo, aunque se proporcionen advertencias. Es decir, aunque hay unos decibelios máximos, si nosotros estamos durante 3, 4 horas utilizando los cascos, es posible que el canal auditivo se empiece a dañar. Por lo tanto, también hay que pensar en ese tipo de uso. Lo decía también en el análisis de tareas. Tenemos que pensar en que las personas no usen bien los productos que estamos diseñando. Y ya por último, funciones forzosas. Se pueden implementar funciones que requieran confirmación o pasos adicionales para ciertas acciones. Pues, por ejemplo, al emparejar, esto es muy importante, no todo el mundo sabe emparejar de una manera sencilla por primera vez los cascos. Al emparejar los auriculares con un nuevo dispositivo, se podría requerir una confirmación adicional para evitar conexiones no deseadas. Igual me conecto sin querer con el móvil de la persona que tengo al lado o con el portátil en lugar de, o tengo dos portátiles, trabajo. Mucha gente trabaja con dos portátiles, emparejo sin querer un portátil y no el otro. Es posible que todas estas cosas a vosotros parezcan muy intuitivas y muy fáciles, pero no todo el mundo tiene por qué tener esos conceptos básicos del manejo de las TICs y de los productos tecnológicos, ¿vale? Vale, en la parte emocional. La parte emocional es muy difícil preverla. La parte emocional porque esto está muy relacionado con la historia personal, los anclajes, los sesgos que tiene cada persona, ¿sí? Si queremos provocar algo en una persona, por ejemplo, pues miedo, como he dicho antes, con una silla o asco, ¿no? Hay sillas por ahí diseñadas que parecen como con tripas y pues porque queremos diseñar una silla para que se exponga en un museo, eso es más fácil, pero es muy difícil saber con antelación cómo va a reaccionar una persona al diseño de algo. Si nos fijamos en la estética, que antes lo habéis comentado, estamos hablando del nivel visceral, ¿vale? Emocional no significa solo estética. Emocional significa a nivel visceral, que es a nivel de wow, a nivel de qué bonito, a nivel me encanta, ¿sí? Lo que sale de la tripa,
Eso sí es estética, que es el nivel visceral. Luego está el nivel conductual, que es cómo se comporta la gente con el dispositivo y no sabemos por qué no todas las personas nos comportamos de la misma manera. Es decir, a mí me puede parecer funcional algo que a vosotros no os parezca funcional. ¿Por qué? Porque yo le doy más importancia. Os pongo un ejemplo. A mí me parece súper práctico y funcional tener mi salón y mi cocina todo en uno, ¿sí? Cocina americana. Me parece súper funcional. ¿Por qué? Pues porque tengo dos niñas pequeñas y si me toca estar cocinando, las puedo tener en la sala, pueden estar jugando y las veo. Pero puede llegar otra persona que diga, es súper poco funcional, porque es que los olores, madre mía, comienzo a cocinar y los olores pues se me escapan e inundan la sala. Digo yo, bueno, pues para eso están las ventanas, ¿sí? Cuando hablamos de funcionalidad y usabilidad, a todos nos parece que estamos hablando de cosas objetivas, pero todas las decisiones que tomamos son emocionales y luego cogemos el raciocinio que nos sobra y lo intentamos justificar, pero casi todas las reacciones que tenemos y las decisiones que tomamos son emocionales. Y un diseñador tiene que entender que todas las decisiones que tome nuestro comprador van a ser emocionales, por lo tanto tenemos que atender a esas emociones. A veces nos gustará y estaremos de acuerdo y otras veces no tanto, ¿vale? Podemos trabajar, podemos culturizar, podemos evangelizar a las personas para que cambien, pero eso es un proceso muy lento. Entonces, cuando diseñamos un producto, no tenemos que diseñar el producto que nos gusta a nosotros. Tenemos que diseñar el producto que le gusta a la audiencia o que le gusta al público, ¿vale? Y eso se hace a través de la observación con todas esas herramientas que os he ido enseñando. Luego está el vínculo. Cuando hablamos de ergonomía emocional, vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos dicho nivel visceral, nivel conductual y nivel reflexivo. El nivel reflexivo significa al vínculo emocional que yo tenga. Por ejemplo, tengo una pulsera que es súper fea, no es bonita, pero era de mi abuela. Vínculo emocional. Y me parece la pulsera más bonita del mundo. A nadie le gusta, he recibido comentarios, pero recibo comentarios y me dan absolutamente igual, porque es la pulsera de mi abuelo. ¿Sí? Si diseño unos cascos, por ejemplo, para, yo qué sé, para una marca de moda, y esos cascos recuerdan a la joya que llevaba Lady Gaga o Lady la otra, Lady Di, me da igual, cualquier Lady de estas, en cualquier sitio, ¿no? Si cuando recuerda o creamos ese sentimiento de nostalgia con el usuario y algo que haya sucedido en la historia, por ejemplo, da igual si es bonito o feo, pero vamos a crear un vínculo emocional. ¿Vale? Lo que os quiero transmitir con esto es que lo emocional no siempre es lo estético. Lo emocional está muy relacionado con nuestras vivencias y nuestras prioridades en la vida. ¿Vale? Y todas las decisiones que tomamos son emocionales. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta de esta segunda fase donde hemos visto los cascos, los requisitos, el análisis de tareas. Hay mucha información, ¿eh? Luego cualquier persona os facilitaré mi email por si se os ocurren ideas o preguntas, responderé encantada, ¿eh? Si queréis, puedo hacer un pequeño repaso. Cuando hemos estado hablando de los cascos de música, yo lo que os sugiero es que cuando diseñéis productos tecnológicos, al menos deis estos 3 primeros pasos, ¿no? Ahora estoy pasando las diapositivas. El primer paso es una investigación de mercado. El segundo paso es un análisis de tareas, que encima es muy posible que cuando hago un análisis de tareas me dé más ideas sobre cosas nuevas que tenga que investigar en el mercado. Y un tercer paso donde haga una definición de requisitos. Para mí, el éxito de diseñar un producto tecnológico ergonómico está en la definición de requisitos. Análisis de tareas, diría, y definición de requisitos. Cuanto mejores seamos definiendo requisitos y más tiempo invirtamos en definir requisitos, menos sorpresas vamos a tener luego por parte de los usuarios. Ojo, ojo, que la definición de requisitos también la podemos hacer a través del test de usuario. Es decir, imaginaros que el producto que nos han mandado diseñar estamos atascados, no se nos ocurren cosas. Miramos la bibliografía, no existe. Miramos productos diferentes, no existe. Pues lo mejor que podemos hacer es hacer un test cuanto antes. ¿Sí? Tomar un elemento que sea parecido y dárselo al usuario. Pero es súper importante cuando hacemos una observación de usuario planificarla.
Muchas veces tomamos los cascos de música y decimos a las personas, venga, úsalo. No, tenemos que definir cuáles son los objetivos generales, ¿sí? Validar que una persona sabe atender a una llamada mientras está escuchando una canción. Eso es un objetivo general concreto, ¿vale? O testear que el nuevo producto es aceptado por los usuarios, objetivo general. Objetivos específicos, testear que todas las funciones de los cascos, que son esta, pasar la música, lo que hemos visto antes, atender una llamada, apagar el móvil, cargarlo, atender los cascos, perdona, apagarlo, cargarlo, no confundirlo con mi pareja, son objetivos concretos y específicos. Decidir el perfil de usuario al que le voy a dar los cascos. Claro, si se lo doy a una persona del equipo que ha estado diseñando conmigo, no vale. ¿Qué perfil de usuario voy a usar? ¿Qué edad va a tener? ¿Qué tipo de conocimientos va a tener? ¿Ha pasado por la universidad? ¿No ha pasado por la universidad? ¿Sí? ¿Dónde trabajan? ¿Estoy diseñando unos cascos para unas personas que trabajan en una planta de producción? ¿Me van a aislar bien? ¿No me van a aislar bien? ¿Para qué tipo de usuario estoy diseñando? Luego vamos a diseñar el test. Sí, el test significa hacer el listado de tareas que les vamos a pedir a las personas que hagan. ¿Sí? Enciende el dispositivo, pasa la canción, dale a pause, atiende una llamada, ¿vale? Y luego el entorno de testeo, que es súper importante. No es lo mismo un entorno controlado, o sea, un entorno de laboratorio, donde los aislamos del mundo real y donde solo lo único que tienen que centrarse es en probar los cascos, o en un entorno real, en su ámbito de trabajo, que tienen muchas más distracciones, ¿sí? Y pueden cometer muchos más errores cognitivos. Posiblemente primero lo tengamos que testear con el pensamiento científico, lo que se suele hacer es testear en un entorno controlado y cuando ya estamos seguros de que en un entorno controlado funciona, pasar a un entorno real. ¿Vale? Nosotros esto en la empresa, por ejemplo, cuando sacamos una nueva app, la tenemos en entorno de desarrollo, probándola en beta, y cuando ya estamos seguros la lanzamos. Intentamos dársela a personas diferentes del equipo. Yo misma testeo la app, siempre la testeo antes de que salga al mercado. Pues con los cascos de música se tiene que hacer lo mismo. Sí. Y todo lo que os he contado, luego hay un elemento que no hemos contado, que son los requisitos que pone la empresa. Que pueden ser, esto tienen que estar dentro de un mes y por lo tanto tenéis que ver el plan y simplificar muchas cosas y tomar decisiones rápidas con la mayor información posible. Puede ser el presupuesto y bueno, esas dos son las principales, ¿sí? El presupuesto y el timing. Y ahí obviamente pues la experiencia cuenta mucho. Y con esto, por mi parte, ya no tendría nada más que comentaros. Estoy deseando escuchar vuestras preguntas.